Hola, buenas a todos. Realmente si pongo dos memorias RAM a mi computadora va a funcionar perfectamente, se va a dañar, no va a funcionar, se va a quemar la memoria RAM. ¿Qué puede pasar? Son muchas posibles respuestas a muchos posibles problemas, pero en este video les mostraré una parte y en lo subsiguiente mostraré otros posibles errores que puedan hacer que o su memoria no funcione o su placa madre deje de funcionar. Bien, entonces sin más comencemos. Entonces la respuesta a esto, como yo decía, puede ser que sí o puede ser que no, se queme, que no funcione, etc. Para poder entender mucho más todo este abanico de cuestión, como buen técnico y un buen tutorial debería tener, es reflejar bien todas las cuestiones. Entonces vamos a comprobar si esa memoria RAM que compramos funciona o no, lo va a dañar, etc. Entonces, si nosotros tenemos una notebook laptop, la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es lo mismo una memoria para una laptop notebook que una PC? La respuesta es no. Entonces, nosotros podemos tener diferentes generaciones, modelos, marcas de notebook laptop netbook, los cuales pueden tener memoria RAM DDR3, DDR4, DDR5 o los que tienen el privilegio de comprar la nueva generación tiene DDR6. Lo más importante aquí es que deben saber las características de su placa madre para ver si realmente soporta y qué tipo de memoria RAM soporta. Y eso cómo lo hacemos. Para sacar la información de nuestra placa madre, qué es lo que soporta, qué es lo que tiene, etcétera, buscamos en el manual o en su caja de la notebook laptop, y si no, lo que nos queda realizar es utilizar un programa. Hay muchos, en realidad, muchos programas para poder hacerlo. En otro video se lo muestro todos los programas y cómo realizarlo. Bien, entonces, una vez que nosotros sabemos el tipo de memoria que lleva, entonces acá vamos a, por ejemplo, dar un ejemplo concreto. Si nosotros compramos una memoria RAM DDR4 de 8 GB a una velocidad de 2400 MHz de cualquier marca, porque puede ser que sea una Kingston, una memoria Samsung, etc. Entonces, y después, más adelante ustedes compran o compraron una memoria de 16 GB a 3200 MHz de otra marca, por ejemplo, Crucial. Y al ponerlo, solo le dice que tienen 16 GB a 2400 MHz. Pero eso ¿por qué? Obviamente ustedes al cambiar una notebook laptop o alguien se lo cambió, le sacó la de 18 porque en general solamente tiene una sola ranura y le puso otra de 16. Y entonces cuando le está mostrando que tiene obviamente los 16 GB y los 2400 MHz de velocidad. Pero ¿por qué no está tomando los 3200? Es justamente porque su placa madre de su notebook laptop no soporta más de esa velocidad en cuanto a la capacidad de la memoria RAM. Pero el funcionamiento de su notebook va a ser normal, no hay problema, solamente que se limita a esa velocidad que es la máxima que soporta. Y en definitiva no le va a afectar en nada en cuanto a su placa madre. Ahora, si ustedes compraron una memoria RAM de DDR4 y le ponen a una notebook que solamente admite DDR5, y ahí sí corre el riesgo de dañar su placa madre de su notebook laptop. ¿Por qué? Porque si ustedes o alguien lo fuerza a que entre a la memoria, como no hay mucha diferencia entre la ranura y los pines que tiene, entonces puede que entre o puede que no. Y en algunos modelos de notebook tiene igual la ranura, pero con una diferencia en cuanto internamente cómo está admitiendo y qué es lo que está yendo por eso cada uno de esos pines de esa memoria RAM. Entonces ahí sí puede haber un gran problema. O sea que puede que su notebook, cuando ustedes lo enciendan, con el riesgo de que o se dañe la placa madre o que se dañe la memoria RAM. Esto lo digo porque me pasó con varios clientes, porque cuando se encienda la notebook, directamente la placa madre lee todos los componentes que están conectados y cuando manda la energía, el voltaje a la memoria, puede que no sea la correcta, haga una descarga inversa y directamente, como les digo, puede dañar la placa madre o la memoria RAM. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado en las notebook laptop, que básicamente, como les digo, es parecido a la ranura donde se pone la memoria RAM, sin importar qué tipo de versión o generación de memoria RAM tenga.
Entonces cuando vayan a comprar una memoria RAM, tienen que tener cuidado de solicitar una memoria RAM para una notebook, le dicen el modelo y la marca, y ellos corroboran realmente qué tipo de memoria RAM va con su notebook. En cuanto a las PC de escritorio, hay muchas placas madres que vienen con dos tipos de ranura para poder poner una generación de memoria y otra generación de memoria, pero obviamente entre los dos no son compatibles. O sea, ¿a qué me refiero? Que ustedes tienen que poner dos memorias RAM de esa versión en esa ranura, o bien poner la otra versión de memoria RAM en la otra ranura. Y eso, como les repito, ustedes en su placa madre, o sea, en su manual o en su caja que compraron, o a través del programa, pueden obtener toda esa información que tiene su placa madre. Porque muchas placas madres vienen con una generación y la siguiente generación nueva, como es el caso de ahora, que tenemos la DDR5 y DDR6. Pero en la gran mayoría solo vienen con un solo tipo de ranura o slot para poner memoria RAM. Entonces, en este caso, en la PC de escritorio es mucho más difícil uno forzar a que entre esa memoria RAM, porque hay una gran diferencia entre una memoria DDR3, DDR4, DDR5, DDR6, ya que los pines que tiene va cambiando el circuito y el tamaño, como así también la pequeña ranura o hueco que tiene en el slot donde se pone la memoria RAM, como así también el seguro que tiene cuando entra su memoria RAM correctamente. Automáticamente en las nuevas generaciones se traba, o sea, hace el clic y quedó correctamente puesta la memoria, y en las anteriores versiones no era tan así. O sea, estoy hablando de DDR1, DDR2, la DDR3 también, pero no automáticamente, sino que cuando ustedes ponen la memoria y queda eso seguro, ustedes lo presionan y con casi nada de esfuerzo tiene que hacer ese clic. Pero si es que no hace y ustedes lo forcejean, quiere decir que está mal puesta la memoria, o, como le digo, no corresponde esa memoria. Son los dos casos. O sea, me refiero a esto, o no es la memoria que corresponde para esa placa madre. Y en cuanto a la velocidad de frecuencia, sucede lo mismo. Sucede lo mismo que con las notebooks. O sea, si compran una memoria de 16 GB de la marca Kingston y con refrigeración a una velocidad de 3600 MHz, una DDR4, pero su PC de escritorio solo admite máximo de 3200 MHz, igual va a funcionar bien. Y obviamente que el precio de la memoria va a cambiar mucho más, mucho más que una notebook, ya que tiene muchos otros aspectos que se debe considerar. Primero es el tipo de memoria RAM, o sea, si es DDR3, DDR4, DDR5, DDR6, de qué marca es, porque hay miles de marcas, tienen Kingston, Crucial, etcétera, donde también la capacidad de procesamiento va a ser de 8 GB, de 16, de 32 GB, y la frecuencia de procesamiento puede ser que sea de 2000, de 2600, 3600, 4200 MHz, etcétera. Como así también si tiene refrigeración o no, o si tiene RBG, o sea, si tiene luces, etcétera. En definitiva, va a depender mucho de cada bolsillo cuál de estos tipos van a comprar. Pero recuerden que lo más importante es qué información tienen de su placa madre para comprar correctamente la memoria RAM. Ahora, si ustedes quieren saber, en mi opinión, cuál es la mejor memoria RAM y cuál placa madre es la mejor, y si uno quiere armar cuál es lo primero que debe comprar y cuál es lo segundo que debe comprar, vean el siguiente video y les diré cuáles son.